Entendemos que la salvación física significa mantener nuestros cuerpos a salvo y sobrevivir. Comes, bebes agua, descansas y evitas meterte en situaciones peligrosas para mantenerte con vida. Pero si hacemos todo esto para asegurar nuestra salvación física, que no durará para siempre, ¿por qué no ponemos un mayor énfasis en la salvación espiritual, que durará por la eternidad? Bienvenidos a una tarde con Dios. Mateo 6, 31 al 33 nos dice: Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras de estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. En otras palabras, debemos cambiar la prioridad de lo físico a lo espiritual y aprender lo que realmente significa la salvación espiritual. Pero para hacer eso, necesitamos comenzar desde el principio. El viaje de un cristiano se puede resumir en algunas fases, sin embargo, el camino nunca es una línea recta. Así que dicho esto, comencemos. La primera fase implica escuchar acerca de Dios por primera vez. Algunas personas aprendieron sobre Él a una edad temprana de sus padres, otros probablemente de sus amigos, compañeros de trabajo o incluso de las redes sociales. Hay innumerables otras formas en las que podrías haber oído hablar de Él. Digamos que a este joven que descubrió que había un ser que no podría ver y sin embargo millones de personas creían en Él. Hay un ser que creó todo lo que ve en su alrededor: el día y la noche, los océanos y la tierra, y todos los animales que han existido, incluso el gato que se lleva durmiendo en su casa todo el día. Pero entonces el primer obstáculo viene en forma de escepticismo, y solo después de superarlo puede pasar a la fase 2. Creer que Dios, Jesús y el Espíritu Santo existen. Según Juan 3:18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Durante la mayor parte de su vida, se le había hecho creer que el mundo fue creado como resultado del Big Bang, que afirma que el universo fue creado a partir de un estado inicial de alta densidad y temperatura, que se ha estado expandiendo desde entonces. Simplemente estaba en la Tierra por casualidad y que no había otro propósito para su vida más que sobrevivir lo mejor que pudiera. Hoy ni siquiera empecemos con la idea de que evolucionamos de los simios. Claro, podemos parecer similares, algunos de nosotros podemos ser más peludos que otros, pero algunas cosas simplemente no cuadran. Hay una persona que he visto en TikTok en múltiples ocasiones. Su nombre es Cliff Netchell. Y él va a estas universidades y responde preguntas sobre Dios. Digamos que este joven, en su escepticismo actual, pregunta: ¿qué evidencia hay para sugerir que Dios es real? Esto es algo que Cliff le diría: creo en Dios porque el orden y el diseño del cosmos apuntan a un diseñador. Creo en Dios porque es más razonable creer que la vida viene de la vida que creer que la vida viene de la no vida. Creo en Dios porque los seres humanos tenemos este impulso de buscar significado en la vida, y la única manera de que pueda haber un verdadero significado en la vida es si Dios nos creó con un propósito. Creo en Dios porque experimentamos el libre albedrío, y el libre albedrío nos muestra
que hay algo más en ti y en mí que solo una máquina. Eso exige que haya un Dios que nos creó y nos dio este libre albedrío. El joven va a su casa con esta nueva perspectiva y eventualmente los conflictos internos se resuelven y comienza a creer. Después de un tiempo, un amigo le sugirió que lo acompañara a la iglesia y ahora el joven ha llegado a la fase 3. Ir a la iglesia y aprender sobre el libro más poderoso jamás escrito. Ve a todas estas personas con estos libros enormes a su lado y es recibido por personas que parecen emocionadas de verlo, aunque nunca lo hayan visto antes. Pasa por algunas sesiones de la iglesia hasta que finalmente decide obtener este libro más vendido del que todos en la iglesia parecen estar hablando, la Biblia. Un libro tan lleno de conocimiento y sabiduría que incluso después de leerlo cientos de veces, todavía habría algo nuevo que aprender. Sin embargo, con un nuevo paso, vienen nuevos desafíos y obstáculos. Estos vienen en la forma de cansancio, sueño o pereza al leer, lo que es un pecado. Romanos 12, versículo 11 nos dice: no sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Piénsalo, si la pereza te va a impedir leer la Biblia, entonces también te va a impedir aprender y crecer con Dios. El enemigo también quiere mantenerte en ignorancia, para que no descubras tu verdadero propósito en la vida y te vayas con él por la eternidad. El joven se encontró sin leer durante semanas, pero finalmente lo logró y comenzó a ser constante con ello y aprender sobre cosas que nunca imaginó y escuchar historias que suenan como el tipo de cosas que escucharías en las películas. Las historias eran asombrosas y enseñaban mensajes maravillosos, pero luego se encontró con versículos que parecían piedras lanzadas contra él. La fase 4 es la realización de que el estilo de vida cristiana no es fácil. Hay unas leyes mencionadas que ya sabemos que no debemos hacer, como el asesinato, por ejemplo. Pero otras leyes parecen sentirse más personales, a veces cosas que hacemos con bastante frecuencia. Y desafortunadamente parece que la mayoría de las personas parecen tirar la toalla aquí, porque sienten que están siendo restringidos o simplemente quieren vivir la vida a su manera. El mayor obstáculo que vas a tener que enfrentar es tu mente y tu corazón. Según Jeremías 17, versículo 9, nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? En el caso de este joven, había estado robando durante años porque sus padres eran pobres y solamente le podían dar lo esencial. Pero finalmente llegó al pasaje de la Biblia que dice que no se le permite robar. Iba a tener que dejar sus caminos pecaminosos, ser paciente y encontrar una manera honesta de ganar dinero. Y así lo hizo. Porque al final del día, ser un seguidor de Cristo significa rechazar tus deseos carnales para volverte tan puro como los niños. ¿Por qué es eso? Bueno, porque Mateo 18, versículo 3 nos dice: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Ahora llegamos a la fase 5, que involucra el reino espiritual, el cielo, el infierno, los ángeles y los demonios, que son conceptos que este joven posiblemente escuchó antes, pero que no realmente pensó que eran reales. Esta es una etapa donde el miedo generalmente comienza, porque empiezas a temer lo que sucede después de la muerte. Y eso es precisamente lo que el diablo quiere. Pero Dios nos dice que tengamos valor, porque 2 de Timoteo 1, versículo 7 nos dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor
y de dominio propio. Así que el joven se encuentra investigando el tema de los espíritus y comienza a encontrar innumerables personas que son capaces de ver seres espirituales. Otras personas han reportado ser atacados por ellos. Y luego hay esos videos en YouTube donde los objetos se mueven por sí solos, como un triciclo en medio de la noche en una escuela o una muñeca en el sótano. No se puede encontrar explicación para estas ocurrencias, hasta que recordamos que existe un reino espiritual, y de repente todo comienza a encajar. Este joven se dio cuenta del reino espiritual, creyó que era verdad, y trabajó a través de sus miedos con Dios. Sin embargo, hay otro obstáculo que algunas personas pueden encontrarse con, y es pensar en lo siguiente: si Dios es todo amor y perdona todo, ¿por qué envía a la gente al infierno? Pero esta pregunta se puede responder simplemente y en unas pocas palabras: Él no lo hace. Mira, nos ha dado libre albedrío, y nosotros decidimos si queremos vivir una vida con Dios o separados de Él. El hecho de que pueda ver nuestro futuro no significa que fue decidido por nosotros. Ahora estamos en la fase final, que implica aceptar todo este conocimiento, vivir de acuerdo con Dios, y mientras continúas este viaje interminable de aprendizaje y búsqueda de tu propósito, hablas sobre tu fe y das tu testimonio a otras personas para que también crean en Dios y pasen por las fases. Eso es precisamente lo que hizo este joven en su iglesia y con las personas que se encontró en la calle. Pero recuerda, nunca va a ser una línea recta. El viaje de cada uno será diferente. Honestamente, podrías mezclar todas estas fases y aún así llegar al final. Lo importante es que llegues ahí. Incluso después de pasar por estas fases, los ataques del diablo no van a detenerse, sino que se volverán más frecuentes. Pero no podemos dejar que tenga éxito, o de lo contrario podrían empujarnos a nuestro límite hasta que lleguemos a un punto sin retorno. Aquí está su plan general para quitarnos nuestra salvación. En vez de ser fases positivas, estas son fases negativas. La primera es que pierdas tu fe. Digamos que el joven ha estado difundiendo la palabra y se siente espiritualmente fuerte y saludable, pero luego una prueba llega a su vida. Su padre se enferma y termina en el hospital. Así que comienza a orar todos los días para que mejore, pero solo parece empeorar. Luego comienza a cuestionarse si sus oraciones son lo suficientemente fuertes o si está haciendo algo mal. Después de algunas semanas, los médicos le dicen que a su padre no le queda mucho tiempo. Completamente desconsolado, se queda con su padre por la noche, pero entonces el diablo y sus demonios infiltran en su mente, diciéndole que tal vez Dios no existe, ya que sus oraciones no están siendo respondidas, y ha perdido su tiempo en tonterías. Todo lo que había trabajado meticulosamente para construir en fe, ahora ha sido destruido por el enemigo mientras atacaba en su momento más vulnerable. De repente, deja de hablar de su fe y abandona su hogar, ya que le trae de vuelta el dolor de saber que su padre no tiene mucho tiempo. El diablo fue capaz de aislarlo y hacer que se convierta en ateo. En este punto, el enemigo ya ha ganado, pero la mayoría de las veces no se detiene ahí. La fase 2 implica convertir a otros en no creyentes. En otras palabras, hacer el trabajo sucio por él. En el estado depresivo del joven, sale y le dice a su amigo de la iglesia que no tiene sentido continuar porque Dios no es real. Sus oraciones no han sido respondidas. En lugar de contarle a la gente en las calles sobre su fe, ahora lo hace para cambiar la opinión de la gente sobre Dios.
en una manera negativa. Oficialmente está siendo utilizado por el diablo para alejar a otros del Señor. La fase 3. Ahora, con la idea de que no hay Dios y por lo tanto no hay vida después de la muerte, comienza a hacer todo lo que quiere. Y como vive solo y apenas puede pagar el alquiler, decide volver a robar. Solía estar en contra de ello por lo que había aprendido en la Biblia, pero eso ya no le importaba. Se hizo rico en cuestión de semanas y comenzó a reclutar adolescentes. Y ahora no solo estaba convirtiendo a la gente en atea, sino que los estaba haciendo hacer el mal. Pero la Biblia dice en Mateo 18, versículo 6, «Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar». Así de terrible es este pecado. Ahora estamos llegando a la fase 4, el punto sin retorno. El joven se encontró de fiesta y emborrachándose para olvidarse de su padre, porque el dolor era insoportable. De repente tiene una epifanía, pero en realidad eran demonios, sugiriendo que puede haber una manera de ayudar a su padre a recuperarse, una manera oscura. Así que hizo su investigación y se metió en algo bastante peligroso. Días después se encuentra en medio de un culto de satanistas en el bosque y está a punto de hacer algo terrible. El diablo le ofrece la oportunidad de salvar a su padre, pero solo si entrega su alma. Sin embargo, de repente tiene esta visión del futuro, donde completó el trato, pero su padre fallece al final. Entonces le dice, «No, me estás mintiendo». Entonces todos los miembros de este culto van hacia él, con intenciones de matarlo, hasta que de repente el joven se despierta. Ninguna de las fases negativas realmente tuvo lugar, solo fue un sueño. Se había quedado dormido en una silla junto a la cama de hospital de su padre. Está conmocionado y comienza a llorar, diciendo que no quería perderlo, pero su padre le dijo algunas palabras de aliento y que siempre estaría con él en su corazón. El padre falleció días después, y aunque todavía era doloroso, no dejó que el diablo lo manipulara hacia las fases negativas. Continúa en su viaje cristiano, que sigue siendo difícil a veces, pero con la ayuda del Señor es capaz de superar cualquier obstáculo que se le presenta. Y esto es el fin de la historia. Ahora bien, algunas personas puede que nunca hayan pasado por las fases del cristianismo, por lo que ya se encuentran en la ignorancia, lo cual es un lugar peligroso para estar. Pero mientras sigas aprendiendo sobre Dios y sus poderosas palabras en la Biblia, serás transformado, y puedo garantizarte que tu vida nunca volverá a ser la misma. Primero de Pedro 1, versículo 23 dice, «Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece». Entonces, ¿cuál es el significado de la salvación espiritual? Hay varias formas de expresarlo, pero en resumen, eres salvado en el momento que te apartas de tu pecado y confías en Jesús para ser perdonado de tu pecado. Pero, ¿de qué estás siendo salvado? La respuesta es de una vida separada. La respuesta es de una vida separada de Dios por la eternidad. Para ser honesto contigo, no merecemos estar con Él, porque somos pecadores. Sin embargo, Jesús pagó el precio de nuestro pecado en la cruz, y a través de Él podemos ser salvados.
Las fases negativas muestran cómo el diablo se llevará tantas almas como pueda antes de que su tiempo se acabe. Así que mantente vigilante, no bajes la guardia, porque atacará donde y cuando menos lo esperes. Es por eso que la oración es tan importante. Es el momento en que tienes una conversación con Dios, como si estuvieras hablando con tu Padre. Aquí es donde pides ayuda en tiempos oscuros, guía para tomar decisiones y el perdón. Pero para recibirlo plenamente, tienes que perdonar a cualquier persona que no hayas perdonado en tu corazón. Y cuando eres perdonado, es como si comenzaras con una pizarra limpia, porque Jesús murió en la cruz por esos pecados. Va a haber una guerra espiritual constante entre el bien y el mal, porque no termina y generalmente no se vuelve más fácil, sino más desafiante. Sin embargo, a medida de que se vuelve más difícil, tú te vuelves más fuerte, no con tu propia fuerza, sino con la fuerza del Señor. Pero también me gustaría enfatizar que la oración no se trata solo de pedirle bendiciones y cosas. Deberíamos esforzarnos por conocer también a nuestro Padre Celestial, desarrollar una conexión más profunda con Él. El ayuno es una forma en que puedes acercarte más a Él, porque estás dependiendo de Él para ayudarte a soportar el día y no la comida. También podrías ayunar de otras cosas, como la tecnología, para que puedas sacar todas las distracciones de tu mente y tu corazón y dejar que Jesús habite dentro de ti. También me gustaría recordarte que la salvación no es algo de una sola vez, es un maratón, y tu objetivo es vivir una vida junto a Dios en la tierra y en la otra vida. Y la razón de este objetivo se encuentra en 1 de Tesalonicenses 5, versículo 2. Porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Esto nos dice dos cosas. No sabemos el tiempo ni el día en que volverá. Y eso significa que debemos vivir en un estado de gracia. ¿Cómo hacemos eso? Arrepintiéndonos de nuestros pecados tan pronto como nos damos cuenta de que los hemos cometido. Y también arrepintiéndonos incluso de los pecados que no sabemos que cometimos en el día. Nunca dejes de leer la Biblia y de aprender y orar y cantar y honrarle a través de tus acciones. Estamos llamados a reflejar la vida de Jesús. Pero hay cientos de leyes escritas en la Biblia, podrías decir. Pero en la Biblia, Jesús lo simplifica en 2 solamente. Mateo 22, del 37 hasta el 40 dice: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Respondió Jesús: Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y esto solo rasca la superficie, pero espero que hayas entendido y te esfuerces por vivir para Dios y recibir tu regalo de salvación espiritual. Una tarde con Dios es una producción por Freddy Romero. La voz de hoy fue Jeffrey Romero. Música original por Freddy Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo?